Juliet de repente abofeteó a Aurora en la cara frente a todos, y todo el salón de baile quedó en silencio. La música se detuvo, las risas cesaron y todas las miradas se dirigieron hacia la mujer mayor que permanecía inmóvil por la conmoción. Aurora sintió arder su mejilla, pero el dolor dentro de su pecho era mucho mayor. Había sido humillada por su nuera en el día de la boda de su propio hijo, y nadie se movió para defenderla. La voz airada de Juliet resonó en el salón. «Eso es lo que te pasa por ser egoísta», gritó. «No necesitas un departamento tan grande a tu edad. Isen y yo necesitamos ese lugar ahora para empezar nuestra vida. Es lo mínimo que puedes hacer por nosotros». Su tono era agudo, lleno de arrogancia, y cada palabra hería profundamente a Aurora. Ella dirigió la mirada hacia su hijo, esperando que hablara, pero Isen permaneció en silencio al lado de su esposa, mirando al suelo. No defendió a su madre, ni siquiera la miró a los ojos, y su silencio fue peor que la crueldad de Juliet. Las manos de Aurora temblaban, pero enderezó la espalda obligándose a permanecer serena mientras los susurros se extendían entre los invitados. Algunos murmuraban con lástima, otros estaban de acuerdo con Juliet, diciendo que Aurora era demasiado mayor para vivir sola, pero ni una sola persona dio un paso al frente para apoyarla. Juliet alisó su vestido, levantó la barbilla y sonrió como si hubiera ganado una batalla, mientras Isen permanecía a su lado como una sombra. El corazón de Aurora se hundió, las lágrimas llenaron sus ojos, pero algo dentro de ella cambió en ese momento. La bofetada no fue solo un insulto, fue la gota que colmó el vaso tras años de silenciosa resistencia. Recordó las muchas veces que Juliet la había ridiculizado, criticando su ropa, riéndose de su viejo coche, cuestionando por qué aún trabajaba en una pequeña florería en lugar de descansar. Aurora había permanecido callada en todo, pensando que su paciencia preservaría la paz familiar. Pero esta humillación abierta frente a familiares y amigos le mostró que el silencio solo le había dado a Juliet más valor para cruzar límites. Aurora se dio la vuelta lentamente y comenzó a caminar hacia la salida. El salón permaneció inmóvil mientras se alejaba, nadie se atrevió a detenerla, nadie se atrevió a consolarla. Salió al aire nocturno, con el rostro ardiendo pero la mente de repente clara. Por primera vez en años, sintió que ya no tenía nada que perder. Abrió su bolso con dedos temblorosos y sacó su teléfono. Marcando un número familiar, habló con una voz cargada de dolor y determinación. «Carlos, soy Aurora. Ven ahora mismo al Salón Royal Oaks. Trae los documentos. Es hora de que sepan la verdad». Hubo un breve silencio antes de que Carlos respondiera, con voz cautelosa y preocupada. «¿Está segura, señora Hughes? Una vez que lo revele, no habrá vuelta atrás». Aurora miró hacia atrás a través de las altas ventanas del salón. Imaginó a Juliet de pie, orgullosa entre sus amigos, jactándose de haber puesto a su suegra en su lugar. Imaginó a Isen aún en silencio, fingiendo no darse cuenta de lo que acababa de pasar. Las lágrimas nublaron su visión, pero su respuesta fue firme. «Estoy segura, Carlos. 30 minutos. Ni uno más». Colgó la llamada y caminó hacia su coche estacionado cerca. El vehículo era viejo y sencillo, reflejo de la vida modesta que había permitido que otros creyeran que llevaba. Pero al sentarse dentro y sujetar con fuerza el volante, sintió que algo diferente surgía en su interior. Durante años había ocultado su verdadero ser, fingiendo ser más débil y más pobre de lo que realmente era, todo para proteger a su familia y mantenerlos a salvo de la envidia y la codicia. Esa noche, esa máscara había terminado. Esa noche, la mujer que todos creían conocer desaparecería, y la verdadera Aurora Hughes se presentaría ante ellos. Su corazón estaba pesado, su rostro aún ardía por la bofetada, pero su espíritu ya no estaba roto. Estaba lista para mostrarles la verdad, y cuando lo hiciera, lamentarían cada palabra cruel, cada insulto y cada momento en que la habían tratado con desprecio. Todo había comenzado 2 años y medio antes, cuando Isen llegó al departamento de Aurora con una sonrisa nerviosa en el rostro, una sonrisa que ella reconoció de su infancia, cuando quería presentar algo importante. «Mamá,
quiero que conozcas a alguien muy especial, había dicho con una voz llena de emoción. El corazón de Aurora se había enternecido al escuchar su tono porque, como madre, siempre había deseado que su hijo fuera feliz y encontrara a alguien que trajera alegría a su vida. Entonces Juliet había entrado por primera vez, con su peinado cuidadosamente arreglado, ropa costosa y una sonrisa cortés que no alcanzaba sus ojos. Aurora había tratado de recibirla con amabilidad, preparando una comida sencilla y asegurándose de que el pequeño apartamento estuviera ordenado. Pero desde el momento en que la mirada de Juliet recorrió la modesta sala, la cocina con sus gabinetes desgastados y los muebles de segunda mano, Aurora sintió la punzada del juicio. Juliet había mirado alrededor con una expresión que intentó ocultar pero no pudo, y luego dijo, qué acogedor, en un tono que llevaba más crítica que calidez. Isen, cegado por el afecto, no notó la insinuación, pero Aurora sí. Esa noche se sentó a la mesa con ellos, observando cada movimiento de Juliet, y sintió que un peso crecía en su pecho. Juliet apenas tocó la comida que Aurora había preparado con cuidado, diciendo que cuidaba su figura, y en lugar de mostrar interés por la vida de Aurora, hizo preguntas sobre finanzas, sobre cómo se las arreglaba como viuda y si era difícil mantener su apartamento sola. Aurora respondió con cortesía, pero por dentro se sintió incómoda. Era inusual que alguien que la conocía por primera vez preguntara por esos asuntos, y eso revelaba más sobre las prioridades de Juliet de lo que ella misma comprendía. Con el paso de los meses, la incomodidad se transformó en certeza. Cada visita de Juliet al apartamento traía más comentarios sutiles que herían la dignidad de Aurora. Pasaba la mano por los muebles y decía, mereces algo nuevo a tu edad. Miraba hacia el balcón y murmuraba, este edificio debe valer mucho. Le decía a Isen, lo bastante alto para que Aurora escuchara, tu mamá realmente debería mudarse a un lugar más pequeño, es demasiado para que lo maneje sola. Aurora decía poco en respuesta, pero observaba con atención y notaba cómo los ojos de Juliet no se detenían en la calidez del hogar, sino en su ubicación, su tamaño y el valor que podría tener. Isen, mientras tanto, parecía ciego a todo esto. Se había enamorado, y en ese amor había comenzado a repetir las palabras de Juliet. Mamá, dijo una tarde, Juliet solo está preocupada por ti. Cree que un apartamento más pequeño sería más fácil. Aurora sonrió débilmente y cambió de tema, pero su corazón se hundió porque vio que la independencia de su hijo se desvanecía. Estaba repitiendo las ideas de Juliet, casi palabra por palabra, como alguien que ya no pensaba por sí mismo. Con el tiempo, la máscara de cortesía de Juliet se deslizó aún más. Se burlaba de la ropa de Aurora, diciendo que era demasiado anticuada. Criticaba su coche, llamándolo inseguro. Incluso cuestionaba por qué Aurora trabajaba a tiempo parcial en la florería. A tu edad deberías descansar, no trabajar, decía con una sonrisa sin amabilidad. Cada comentario estaba diseñado para rebajar a Aurora, para hacerla parecer más pequeña, más débil y dependiente. Pero Aurora lo soportaba en silencio, porque no quería conflictos y porque aún esperaba que su hijo viera la verdad por sí mismo. El punto de quiebre llegó una tarde cuando Isen entró al baño durante una visita, dejando a Aurora y Juliet solas. Aurora escuchó a Juliet hablando en voz baja por teléfono en la cocina. Sí, mamá, dijo, el apartamento está en una zona muy cara. Si logro convencerla de mudarse, Isen y yo podríamos quedarnos aquí. Es tan ingenua que hasta podría pensar que la estamos ayudando. Esas palabras atravesaron el corazón de Aurora, pero fingió no haberlas oído. Cuando Isen regresó, Juliet sonrió dulcemente, y la farsa continuó como si nada se hubiera dicho. Desde ese día, Aurora se dio cuenta de que estaba jugando un juego cuidadoso. Juliet actuaba como la nuera preocupada, y Aurora fingía ser la anciana frágil, pero en realidad, Aurora observaba cada movimiento, almacenaba cada palabra y se preparaba para el momento en que la verdad saliera a la luz. Había vivido dificultades, pérdidas y luchas antes, y no era tan débil como Juliet creía. Pero también sabía que el futuro de su hijo estaba siendo atado a una mujer que valoraba más las posesiones que a las personas, y esa comprensión la angustiaba cada día.
Con el tiempo, el comportamiento de Juliet se volvió más directo, y las pequeñas insinuaciones sobre que Aurora debía mudarse a un lugar más pequeño se convirtieron en conversaciones abiertas que no dejaban espacio para malentendidos. Al principio, Juliet disfrazaba sus intenciones con preocupación, diciendo cosas como, «Aurora, he visto estos nuevos departamentos para mayores donde todo está cuidado. No tendrías que preocuparte por el mantenimiento, y son más seguros para alguien que vive solo». Aurora escuchaba en silencio, aunque sabía por dentro que se trataba menos de su seguridad y más del deseo de Juliet de quedarse con su apartamento. Las visitas se cargaban cada vez más de tensión. Juliet solía llegar con revistas inmobiliarias en la mano, extendiéndolas sobre la mesa de centro de Aurora como si presentara opciones de negocios. «Mira este», decía con una dulzura que no llegaba a sus ojos. «Es perfecto para alguien como tú, más pequeño, más simple, con una comunidad para gente mayor. Harías amigos allí». Aurora asentía con cortesía pero nunca aceptaba, y la frustración de Juliet se hacía más evidente cada semana. Isen, mientras tanto, había comenzado a repetir las mismas ideas como si fueran pensamientos propios. «Mamá», dijo una tarde, «Juliet solo se preocupa por ti. Vivir sola a tu edad puede ser peligroso, ¿y si te caes y nadie está allí para ayudarte? Tal vez sea mejor pensar en un lugar más seguro». El corazón de Aurora se retorció al escuchar a su hijo pronunciar palabras que claramente pertenecían a su esposa. Ya no hablaba como él mismo, sino como una extensión de la voluntad de Juliet. Le dolía profundamente, no solo porque la estaban presionando, sino porque estaba viendo a su hijo alejarse más de ella, perdiendo su independencia y su voz. Los comentarios de Juliet se volvieron más punzantes. Ya no se molestaba en ocultar la crítica. «Aurora, esa ropa tuya está tan pasada de moda, ¿nunca compras nada nuevo?», preguntó en una visita, mirándola con una mueca. En otra ocasión, negó con la cabeza al ver el coche de Aurora y dijo, «Ese coche es demasiado viejo. Es peligroso que sigas conduciéndolo». Incluso su trabajo en la florería se convirtió en un blanco. «No entiendo por qué una mujer de tu edad todavía querría trabajar. Deberías quedarte en casa y descansar en lugar de agotarte». Cada comentario estaba diseñado para hacer sentir a Aurora incapaz, para convencerla de que no podía manejar la vida por sí sola. Isen escuchaba en silencio, a veces incluso asintiendo, y Aurora sentía que su hijo se deslizaba cada vez más lejos de su alcance. Cuanto más hablaba Juliet, más repetía Isen sus palabras, y más sentía Aurora que era una extraña en su propia familia. Una tarde, 3 meses antes de la boda, la máscara de Juliet cayó por completo. Estaban cenando juntos cuando Juliet dijo de repente, «Aurora, deberías mudarte a un lugar más pequeño. Isen y yo planeamos formar una familia pronto, y tu apartamento sería perfecto para nosotros mientras tanto. No tiene sentido que conserves un lugar tan grande cuando lo necesitamos más». Su voz no llevaba ningún disfraz, ninguna dulzura, solo un derecho directo. Aurora miró a su hijo, esperando que no estuviera de acuerdo, pero Isen bajó la mirada y permaneció callado, como si la opinión de su madre ya no importara. Esa noche, Aurora se sentó sola en su apartamento después de que se fueron, con la mente pesada por la realización de que su hijo no solo estaba bajo la influencia de Juliet, sino que voluntariamente lo permitía. Lo había criado con amor, con valores de honestidad y respeto, y ahora la trataba como si fuera un obstáculo. Juliet había logrado torcerlo todo, haciendo que Aurora pareciera egoísta por aferrarse a su hogar, cuando en realidad era la codicia de Juliet la que impulsaba la presión. Aurora comenzó a ver claramente sus verdaderos motivos. Juliet y Isen no solo iban tras su apartamento, buscaban una seguridad que no podían permitirse por sí mismos. Su estilo de vida estaba muy por encima de sus posibilidades, y sus problemas financieros estaban ocultos tras la ilusión de riqueza y glamour. La costosa boda, los autos, el apartamento alquilado con meses de atraso en el pago, todo era una fachada construida sobre deudas. Aurora guardó silencio, pero en su interior sabía que no permitiría que se aprovecharan de ella. Comenzó a prepararse en silencio, esperando el momento adecuado para revelar la verdad que había ocultado durante años.
Juliet creía que estaba ganando, creía que Aurora era débil e indefensa, pero Aurora había vivido toda una vida de desafíos, y no había sobrevivido a ellos siendo ingenua. Lo que Juliet y Isen no sabían era que Aurora tenía mucha más fuerza, mucha más sabiduría y muchos más recursos de los que podían imaginar. Las dudas de Aurora se hicieron más pesadas con cada semana que pasaba, y aunque había intentado mantener silencio por el bien de Isen, la inquietud en su interior ya no le permitía ignorar lo que estaba viendo. Los comentarios constantes de Juliet sobre el apartamento, su obsesión con su tamaño y ubicación, y la forma en que Isen repetía sus palabras como un loro bien entrenado apuntaban a algo más profundo que una simple preocupación. Aurora había vivido demasiado y visto demasiado en la vida como para no reconocer las señales. Sabía que había algo más en las exigencias de Juliet de lo que mostraba en la superficie, y decidió que era hora de descubrir la verdad por sí misma. Una tarde, mientras Isen y Juliet estaban ocupados con los preparativos de la boda, Aurora llamó a una vieja amiga llamada Amelia, una mujer en la que confiaba y que había trabajado durante años en bienes raíces. La voz de Aurora era serena pero firme cuando preguntó: «Amelia, necesito que investigues algo por mí. Es sobre Isen y Juliet. Quiero saber su situación financiera. Siento que mi apartamento no se trata solo de conveniencia para ellos». Amelia, sorprendida por la petición pero leal a Aurora, aceptó sin dudar. Unos días después, cuando se reunieron discretamente en una pequeña cafetería, Amelia deslizó una carpeta sobre la mesa. «Aurora», dijo suavemente, «no sé cómo decirte esto, pero tus instintos eran correctos». Aurora abrió la carpeta con manos firmes, pero al escanear los documentos su pecho se apretó con tristeza y con la confirmación de lo que temía. Juliet y Isen se estaban ahogando en deudas. La extravagante boda que planeaban había costado más de $50,000, todo cubierto con tarjetas de crédito y préstamos que no podían pagar. Los pagos de renta del apartamento donde vivían estaban atrasados por meses, y las notificaciones de desalojo estaban cerca. Los autos de lujo que mostraban fueron comprados a plazos que ya tenían dificultades para cubrir. Su estilo de vida, que exhibían con orgullo ante el mundo, no era más que una frágil máscara construida sobre dinero prestado y falsas apariencias. Aurora cerró lentamente la carpeta, con el corazón dolorido. Había criado a su hijo para que valorara la honestidad, para que trabajara duro por lo que quería, para que viviera dentro de sus posibilidades y nunca usara a las personas para su propio beneficio. Sin embargo, ahí estaba, atrapado en una red de deudas y manipulación, guiado por una mujer cuyo hambre de riqueza era mayor que su amor por la familia. Para Aurora, el dolor no solo estaba en descubrir la codicia de Juliet, sino en darse cuenta de que Isen se había permitido ser parte de ello. Había elegido ese camino, voluntaria o ciegamente, y al hacerlo, había elegido traicionar a su propia madre. Esa noche, Aurora se sentó sola en su sala, pensando en todo lo que había aprendido. Miró sus muebles modestos, sus pertenencias sencillas, el espacio pequeño pero cálido que había construido tras la muerte de su esposo Robert. Para Juliet, no era más que una propiedad, un lugar para usar, una salida al desastre financiero. Para Aurora, era su hogar, lleno de recuerdos de Robert, de la infancia de Isen, de noches tranquilas y paz ganada con esfuerzo. Entonces comprendió que el plan de Juliet nunca había sido sobre cuidado o seguridad. Se trataba de supervivencia, la supervivencia de Juliet, el escape de Isen de sus deudas y su desesperado intento de construir una nueva vida a costa de los sacrificios de Aurora. La realización hizo que el corazón de Aurora se sintiera pesado, pero también le dio claridad. Entendió entonces por qué las palabras de Juliet se habían vuelto más agresivas, por qué Isen las repetía con creciente urgencia y por qué la presión para ceder su apartamento se había convertido en exigencias abiertas. No se trataba de amor ni de familia. Era codicia y desesperación. Aurora se sentó bajo la luz tenue de su lámpara, sosteniendo la carpeta que Amelia le había dado, y se hizo una promesa silenciosa. No permitiría que triunfaran. Había vivido su vida tranquilamente, ocultando su verdadera fuerza, fingiendo ser más débil de lo que realmente era, pero llegaba un momento en que el silencio se volvía peligroso, y ese era el momento. Juliet creía que Aurora era una viuda indefensa,
una anciana que podía ser empujada y manipulada hasta que lo entregara todo. Pero Juliet no conocía la verdad. No sabía que Robert, el difunto esposo de Aurora, no había sido el simple oficinista que todos creían, y no sabía la verdadera razón por la que Aurora había decidido vivir con tanta modestia. Ese secreto se había mantenido a salvo durante años, pero ahora Aurora empezaba a sentirlo agitarse en su interior como un arma esperando a ser usada. Había intentado proteger a Isen manteniéndolo oculto, pero como él había elegido traicionarla, ya no se sentía obligada al silencio. Si Juliet quería ver de qué era capaz Aurora, lo vería muy pronto. Las semanas antes de la boda deberían haber estado llenas de alegría, risas y la anticipación de un nuevo comienzo, pero para Aurora se convirtieron en los días más asfixiantes que había vivido en años. Cada visita de Isen y Juliet se sentía menos como tiempo en familia y más como una negociación donde ella era el objetivo. Juliet ya no fingía, hablaba abiertamente de lo que quería y exigía que Aurora finalmente hiciera lo correcto para el futuro de su hijo. Aurora, dijo una tarde mientras extendía otro montón de folletos inmobiliarios sobre la mesa, esto no se trata solo de ti. Isen y yo estamos por empezar una familia. No podemos criar hijos en ese pequeño apartamento alquilado. Tu lugar es perfecto, porque no puedes ver que esto es para el bien de todos. Aurora la miró en silencio, negándose a entrar en la discusión, pero por dentro le dolía el corazón. Quería nietos, quería que Isen fuera feliz, pero no al precio de ser apartada como una carga. Isen se sentó al lado de Juliet, asintiendo débilmente a sus palabras, repitiéndolas casi palabra por palabra como si hubiera perdido la capacidad de pensar por sí mismo. Mamá, Juliet tiene razón. Sería más fácil para ti si te mudaras. No deberías tener que mantener un lugar tan grande sola. El pecho de Aurora se apretó al escuchar su tono. Ese no era el muchacho que había criado. Ese no era el hijo que una vez la defendió cuando otros se burlaban de su estilo de vida sencillo. Ahora estaba callado, sometido y completamente atado a una mujer que veía a Aurora no como madre, sino como un obstáculo. La presión aumentó a medida que se acercaba la boda. Juliet se impacientó, sus comentarios más agudos, su derecho más evidente. Estás siendo egoísta, soltó durante una cena apenas 3 días antes de la ceremonia. Isen y yo hemos sacrificado tanto por esta boda, por nuestro futuro. Lo mínimo que puedes hacer es ayudarnos con la vivienda. ¿No quieres que tu hijo sea feliz? Las palabras hirieron profundamente a Aurora, pero mantuvo la compostura, aunque sus ojos se llenaron de lágrimas. Ya no era una sugerencia ni una petición. Era una exigencia disfrazada de deber familiar. Isen, una vez más, permaneció callado. Su silencio fue una confirmación pesada de que apoyaba más a su esposa que a su propia madre. Esa noche, después de que se fueron, Aurora se sentó sola en la quietud de su apartamento. Miró las paredes que guardaban sus recuerdos, la silla donde Robert solía leer, el balcón donde ella y Isen habían visto atardeceres juntos. Cada rincón contaba una historia de amor y sacrificio, y comprendió con dolorosa claridad que Juliet no respetaba nada de eso. Para Juliet, ese apartamento no era más que propiedad, un peldaño para cubrir sus deudas y ocultar la verdad de la vida que había construido con crédito y mentiras. El corazón de Aurora se endureció. Durante meses había soportado insulto tras insulto, convenciéndose de que el silencio era el mejor camino, pero ahora veía que el silencio solo había envalentonado a Juliet. Ella pensaba que Aurora era débil, demasiado vieja para resistir, demasiado necesitada del amor de su hijo como para luchar. Pero Aurora ya no tenía miedo. La decisión llegó en silencio esa noche mientras cruzaba las manos en su regazo y miraba la foto de Robert en la pared. Es hora, susurró para sí misma. Basta ya. Tomó su teléfono y marcó el número del único hombre en quien confiaba la verdad, su asesor Carlos. Necesito que prepares los documentos, dijo con firmeza. Su voz se volvió seria al instante. ¿Está segura, señora Hughes? Una vez que esta información salga a la luz, nada volverá a ser igual. Isen puede que nunca la perdone. Aurora cerró los ojos, con la garganta apretada,
pero su resolución era firme. Él ya me dio la espalda, respondió suavemente. No dejaré que se lleven lo que Robert y yo construimos. Si Juliet quiere ver quién soy realmente, entonces lo verá en la boda. Colgó la llamada y permaneció en silencio, con el corazón pesado y fuerte al mismo tiempo. Había protegido sus secretos durante décadas, pero ahora había llegado el momento de dejarlo salir. Juliet pensaba que había ganado. Isen pensaba que estaba siendo leal a su esposa. Los invitados la verían como frágil, débil y digna de lástima. Pero pronto, muy pronto, todos verían a una Aurora Hughes diferente, una que nunca imaginaron que existía, y cuando llegara ese momento, el arrepentimiento sería el único compañero que les quedaría a Juliet y a Isen. La mañana de la boda llegó con el mismo peso silencioso que había estado oprimiendo a Aurora durante semanas. Se vistió con sencillez, eligiendo un vestido oscuro y simple que había usado muchas veces antes, y se miró al espejo sin vanidad, su rostro surcado reflejando tanto dolor como fortaleza. Era el día de la boda de su hijo, un día que una vez soñó estaría lleno de alegría, pero ahora solo sentía la carga de lo que la esperaba. Al llegar al gran salón, saludó a parientes lejanos con una sonrisa educada, pero podía sentir sus ojos estudiándola con lástima, como si fuera una mujer frágil al borde de su utilidad. Mantuvo la compostura, aunque por dentro le dolía el corazón. La ceremonia transcurrió como estaba planeada. Juliet caminó por el pasillo, radiante en su vestido blanco, su sonrisa ensayada, su encanto impecable ante los invitados. Isen esperaba, luciendo apuesto pero extrañamente vacío, como si su propia identidad hubiera sido devorada por la mujer a su lado. Aurora se sentó en silencio durante los votos, sus manos fuertemente entrelazadas en su regazo, sus pensamientos pesados con el conocimiento de lo que vendría. Cuando comenzó la recepción, se movió entre los invitados, saludando a personas que había conocido durante años, forzando una sonrisa aunque su corazón estuviera roto. Juliet interpretaba el papel de la novia perfecta, riendo y posando para las fotos, pero cada mirada que lanzaba a Aurora llevaba el mismo mensaje: este es mi día, y tú no eres nada. La tensión creció hasta alcanzar finalmente el punto de quiebre. Aurora había vuelto a negarse a entregar las llaves de su apartamento, y la paciencia de Juliet se rompió. Con todas las miradas sobre ellas, levantó la voz y pronunció las crueles palabras que atravesaron el salón: eso es lo que te pasa por ser egoísta. La bofetada siguió, y el silencio cayó. Por un momento Aurora permaneció atónita, su mejilla ardiendo, su dignidad temblando bajo el peso de tantas miradas. Miró a Isen, desesperada por la más mínima defensa, pero él permaneció inmóvil, con los ojos fijos en el suelo. Su silencio gritaba más fuerte que el insulto de Juliet, y en ese silencio Aurora sintió toda la medida de la traición. Se dio la vuelta, caminó lentamente hacia la puerta y salió a la noche, con el corazón latiendo con fuerza, las lágrimas nublando las luces a su alrededor. Sin embargo, bajo la tristeza había algo más fuerte: determinación. Abrió su bolso, sacó su teléfono y llamó a Carlos. Es hora, le dijo, con voz firme a pesar del temblor en sus manos. Trae los documentos. Encuéntrame aquí en 30 minutos. La voz de Carlos era calmada pero cargada de preocupación. Una vez que hagamos esto, señora Hughes, no habrá vuelta atrás. Los ojos de Aurora se llenaron de lágrimas nuevamente, pero su respuesta fue firme. Ya he perdido a mi hijo. No queda nada que proteger. Colgó la llamada y se quedó junto a su coche, respirando profundamente, el aire fresco de la noche calmando el fuego en su pecho. Pensó en Robert, en la promesa que habían hecho años atrás de vivir modestamente, de mantener su riqueza oculta para vivir en paz, libres de la codicia y la envidia. Había honrado esa promesa incluso después de su muerte, y durante décadas había permitido que el mundo creyera que era solo otra viuda viviendo con un ingreso modesto. Pero ahora veía que el silencio se había convertido en su enemigo. Al ocultar la verdad, había permitido que Juliet pensara que era impotente, que la tratara como nada más que un peldaño. Esa ilusión terminaría esa noche.
Imaginó la expresión en el rostro de Juliet cuando se revelara la verdad, el asombro en los ojos de Isen cuando comprendiera lo que su madre había sacrificado por él, y los susurros de los mismos invitados que habían observado su humillación en silencio. Por primera vez en años, Aurora sintió una fuerza tranquila elevarse en su interior. Ya no era solo una suegra para ser burlada, ya no era la vieja viuda digna de lástima. Era Aurora Hughes, la mujer que había guardado secretos más grandes de lo que cualquiera en ese salón podría imaginar, y esa noche la verían por lo que realmente era. Esperó con calma en su coche, los minutos pasando lentamente, cada segundo acercándola al momento en que la máscara se levantaría para siempre. 30 minutos después, tal como Aurora había indicado, un sedán negro entró discretamente en el estacionamiento del Salón Royal Oaks. Carlos salió, llevando un maletín de cuero en la mano, con una expresión seria e inescrutable. Era un hombre que había servido a Aurora y a Robert durante años, gestionando sus asuntos con lealtad y discreción, y entendía el peso de lo que estaba a punto de suceder. Aurora se incorporó de su asiento dentro del coche cuando él se acercó. Sus manos aún temblaban, pero sus ojos tenían una nueva firmeza que incluso Carlos notó. ¿Está segura?, preguntó en voz baja, un último intento de darle una salida. Aurora asintió sin dudar. No me dejaron opción, respondió, con la voz baja pero resuelta. Si me ven como débil, entonces esta noche les mostraré quién soy realmente. Juntos regresaron al gran salón, donde el murmullo de conversaciones seguía espeso mientras los invitados disfrutaban de su comida y bebida. La risa de Juliet resonó por encima del resto, un sonido triunfante que hizo que el pecho de Aurora se apretara, pero apartó el miedo. Había llegado el momento. Carlos la siguió de cerca, con el maletín en la mano, mientras ambos se dirigían al centro del salón de baile. Las cabezas se giraron de inmediato, los susurros crecieron cuando la gente se dio cuenta de que Aurora había vuelto. La sonrisa de Juliet vaciló un segundo, asomó la sorpresa en su rostro, pero enseguida se irguió y soltó una mueca desdeñosa. «Oh, ¿has vuelto? ¿Olvidaste algo?», dijo en voz alta, con sarcasmo goteando de cada palabra. Aurora ignoró la burla y miró directamente a Isen. «Quiero que todos escuchen la verdad», dijo, con una voz más fuerte de lo que cualquiera esperaba. Isen se removió incómodo, mirando de reojo a Juliet, pero antes de que pudiera responder, Carlos dio un paso al frente y colocó el maletín sobre una mesa. Lo abrió y empezó a sacar documentos encuadernados con pulcritud, apilándolos a la vista de todos. Los invitados se inclinaron con curiosidad, murmurando entre sí. La sonrisa de Juliet volvió a quebrarse y sus ojos saltaron nerviosos hacia los papeles. «¿Qué es esto?», exigió. Carlos miró a Aurora, esperando su señal. Aurora inspiró hondo, ya sin manos temblorosas, y asintió. «Estos», dijo con firmeza, «son los documentos que revelan la verdad sobre mí, sobre Robert y sobre todo aquello que Juliet ha estado tan desesperada por arrebatarme». Un silencio se extendió por el salón. Isen frunció el ceño, la confusión nublándole el rostro, mientras las manos de Juliet se aferraban a su vestido. Carlos habló con claridad, su tono profesional llenando el espacio. Durante décadas, Robert Hughes no fue el simple oficinista que la mayoría creía. Él y su esposa eligieron vivir con modestia, mantener su riqueza oculta, proteger su privacidad y la de su hijo. El señor Hughes construyó negocios discretamente, inversiones gestionadas con cuidado, y cuando falleció, la señora Hughes heredó mucho más de lo que cualquiera puede imaginar. Se oyeron exclamaciones entre los invitados, las cabezas se volvieron, los ojos se abrieron con incredulidad. Aurora se mantuvo erguida, sin lágrimas, con la dignidad brillando en el silencio que siguió. «Juliet lleva años burlándose de mí», continuó, con voz estable. «Insultó mi ropa, mi coche, mi trabajo, creyendo que yo era débil, creyendo que no tenía nada. Intentó echarme de mi propia casa para que ella y mi hijo la usaran como su salida de las deudas. Pero lo que nunca supo, lo que ninguno de ustedes supo, es que no soy la mujer indefensa que ella imagina. Elegí vivir con sencillez. Elegí dejar que el mundo creyera que era común.
pero no permitiré que la esposa de mi hijo me humille y se lleve lo que nunca fue suyo. El color abandonó el rostro de Juliet, abrió la boca sin encontrar palabras. Isen miraba a su madre, con la expresión desgarrada entre el asombro y la vergüenza, como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Carlos colocó más documentos sobre la mesa, estados bancarios, títulos de propiedad, pruebas de la riqueza que Aurora había administrado en silencio todos esos años. El murmullo creció, ahora cargado de respeto, curiosidad y arrepentimiento por haberla compadecido. Aurora miró directamente a Juliet, sin pestañear. «Pensaste que era débil», dijo suavemente, aunque sus palabras retumbaron como trueno. «Creíste que podías romperme con insultos y quitarme lo que no te ganaste. Pero esta noche tú y todos aquí sabrán la verdad. No soy la mujer que creíste. Y desde este momento nunca volverás a tratarme como menos». El salón ya no estaba lleno de risas ni música, lo ocupaba un silencio atónito roto solo por los susurros que corrían de invitado en invitado. Ojos que antes miraban a Aurora con lástima ahora la contemplaban con incredulidad y asombro. Algunos parientes intercambiaron miradas culpables, avergonzados de lo que habían dicho a sus espaldas momentos antes. Juliet quedó inmóvil, la boca entreabierta, el rostro pálido como si se le hubiera vaciado la sangre. Por primera vez desde que Aurora la conoció, Juliet estaba sin palabras. Isen, en cambio, parecía suspendido en el vacío. Sus ojos iban de los documentos sobre la mesa al rostro sereno de su madre, y de vuelta, como si no pudiera reconciliar dos realidades. Había creído a Juliet cuando le susurraba que su madre era frágil, pobre e incapaz. Incluso repitió esas palabras, pensando que la protegía cuando, en verdad, la traicionaba con cada silencio y cada asentimiento. El peso de esa revelación lo aplastó hasta hacerle caer los hombros. «Mamá», empezó en un hilo de voz, pero Aurora no lo miró. Mantuvo la vista fija en Juliet, la mujer que había orquestado aquella humillación. Juliet al fin encontró su voz, aunque le temblaba de rabia. «Esto no cambia nada», soltó, con las manos temblorosas aferradas al vestido. «¿Y qué si has estado ocultando dinero? Sigues vieja, sigues débil y no podrás vivir en ese departamento para siempre. Isen y yo lo merecemos. Ahora nos pertenece». La desesperación era evidente, y los invitados reaccionaron con murmullos de repudio. Un tío mayor murmuró, descarada. Otra mujer negó con la cabeza y susurró, «No tiene ningún respeto». Los ojos de Juliet recorrieron la sala al comprender que la marea había cambiado. Antes controlaba la narrativa, ahora estaba expuesta ante gente que ya no la veía como la nueva novia, sino como una mujer codiciosa despojada de su máscara. Aurora por fin se volvió hacia Isen, con voz serena y firme. «Permitiste que me tratara como si yo no fuera nada», dijo en un susurro que atravesó el silencio. La garganta de Isen se cerró bajo la culpa. «Yo no lo sabía», musitó, quebrado. «Yo pensé», se apagó, incapaz de terminar porque la verdad pesaba demasiado. Creyó que su madre era débil. Creyó que Juliet tenía razón. Y ahora, ante todos, veía el coste de su ceguera. Aurora no respondió. En cambio, se dirigió a los invitados, con dignidad en la voz. «Guardé mi vida en privado porque quería paz, no orgullo. Nunca quise que la riqueza dividiera a mi familia ni que se convirtiera en un arma. Pero cuando el silencio se confunde con debilidad, y la bondad con permiso, entonces hay que decir la verdad». La sala siguió en vilo, cada oído pendiente de sus palabras. Algunos agacharon la cabeza, avergonzados de sus murmullos, otros asintieron despacio, creciendo la admiración. La furia de Juliet estalló, rompiendo su compostura. «Lo planeaste, ¿verdad?», gritó a Aurora. «Querías humillarme en mi boda, querías que todos me odiaran». La voz se le quebró y miró a Isen buscando apoyo, pero esta vez él no dio un paso al frente. Permaneció inmóvil, desgarrado por la verdad, con los ojos húmedos de arrepentimiento. «Juliet», dijo débilmente, «basta». No era un mandato, pero esa sola palabra bastó para sacudir a Juliet,
que siempre creyó controlarlo por completo. Le lanzó una mirada de traición, y Isen no pudo sostenerla. Los labios de Aurora se apretaron, el corazón le dolía al mirar a su hijo. No quiso destruirlo, pero ya no podía permitir que participara en la crueldad de Juliet sin enfrentar la verdad. Alrededor del salón, los susurros cambiaron de tono, es más fuerte de lo que pensamos. Juliet mostró su verdadera cara. Pobre Aurora, criar a un hijo que no pudo defenderla. La respiración de Juliet se volvió agitada al comprender que había pasado de ser admirada a condenada, de novia luminosa a mujer que intentó explotar a la madre de su esposo ante toda la comunidad. Su humillación era total y ningún pretexto podía salvarla. Aurora se mantuvo erguida en el centro de la tormenta, con el corazón ahora sereno. Había temido ese momento durante tanto tiempo y, en vez de quebrarla, la liberó. Por primera vez en años, dejó de sentirse invisible. El rostro de Juliet se torció de ira al darse cuenta de que la sala ya no le obedecía. La admiración que había bebido horas antes se había vuelto desaprobación, y los susurros que ella dirigía contra Aurora ahora la señalaban a ella. Todos ustedes son unos idiotas, chilló, su voz rebotando en las paredes. ¿No ven lo que hace? Los manipula con mentiras, finge ser noble mientras acapara riqueza desde hace años, es egoísta, codiciosa, y los ha engañado a todos. Sus palabras, cargadas de desesperación, no convencieron a nadie, solo mostraron su pérdida de control. Los invitados se miraron con semblantes firmes. Una anciana masculló, debería darle vergüenza. Otra susurró, pobre muchacho, atrapado con alguien así. Juliet se volvió hacia Isen, los ojos desatados, esperando que la defendiera como siempre. Di algo, exigió. Diles que tu madre miente, diles que esto no cambia nada. Pero Isen permaneció inmóvil, pálido, con la mirada clavada en el suelo, incapaz de enfrentar a su madre o a su esposa. Lentamente alzó la cabeza y encontró los ojos de Aurora. Los labios le temblaron, la culpa y el remordimiento desbordando su voz. Mamá, lo siento, susurró, quebrándose bajo el peso de años de traición. Debí defenderte. Debí ver a través de todo. La dejé controlarme. Te dejé sufrir. Sus palabras, crudas y simples, atravesaron a Juliet como una hoja. Sus ojos se abrieron al comprender que Isen se le escapaba, que su lealtad se derrumbaba ante todos. No, chilló, presa del pánico. No te atrevas a volverte contra mí. Después de todo lo que he hecho por nosotros, de todos los sacrificios, la voz serena de Aurora cortó su furia. Sacrificios, repitió con poder tranquilo. No sacrificaste nada, Juliet. Usaste a mi hijo, me usaste a mí y trataste de destruir los cimientos de esta familia por tu propio beneficio. Eso no es sacrificio. Eso es codicia. El silencio volvió a asentarse mientras las palabras de Aurora llenaban cada rincón. El pecho de Juliet subía y bajaba con violencia, la ira la desbordaba mientras se acercaba a Aurora, apuntándola con un dedo tembloroso. ¿Crees que ganaste? ¿Crees que por mostrar unos papeles puedes quitarme lo que Isen y yo construimos juntos? Él me pertenece a mí ahora, no a ti. La crueldad de su tono fue el límite, y Isen se quebró al fin. Basta, gritó, con la voz hecha trizas. Se volvió hacia Juliet, los ojos llenos de lágrimas. Estuve a tu lado mientras humillabas a mi madre, mientras la insultabas, mientras me hacías creer que era débil. Y permití que me convencieras de que no valía nada. Pero no es nada. Es todo. Ella sacrificó su vida por mí, me crió con amor y nunca pidió nada a cambio, ¿y yo qué hice? La traicioné. Su voz cayó a un susurro, temblando de dolor. Me avergüenza llamarme su hijo. Un oleaje de exclamaciones recorrió la sala al presenciar el derrumbe de Isen. Los ojos de Juliet ardieron de furia, pero su poder sobre él se deshacía entre los dedos, y ningún grito podía sostenerlo. Isen, no puedes decir eso, imploró, ya desesperada, pero Isen dio un paso atrás, con las manos temblando. Sí puedo, dijo con firmeza, aunque las lágrimas no cesaban.
no puedo seguir defendiéndote. Yo no puedo seguir traicionando a mi madre. Los ojos de Aurora se suavizaron al mirar a su hijo, el corazón encogiéndose ante el dolor en su voz, pero no dejó caer sus propias lágrimas. En cambio, habló con la firmeza serena que la había sostenido durante años. Isen, no necesito tus disculpas. Lo que necesito es que entiendas que el respeto no es opcional. No puedes amar a una mujer que destruya tu familia y esperar que tu vida esté completa. Esta noche debes decidir quién eres, un hombre que honra los sacrificios de su madre o un hombre que permite que la codicia dicte su vida. Isen bajó la cabeza, el cuerpo sacudido mientras la verdad lo golpeaba con más fuerza que cualquier cosa que Juliet hubiera dicho. Había llegado a su límite y no había vuelta atrás. Juliet, viendo cómo su control se desvanecía por completo, lanzó un último grito de frustración, con la voz áspera y rota. Se arrepentirán, los dos se arrepentirán. Se volvió hacia los invitados, desesperada por encontrar simpatía, pero los rostros que la miraban solo mostraban desprecio. Su humillación era total, y nada de lo que dijera podía cambiarlo. Aurora permaneció en silencio, con su dignidad brillando en medio del caos, la postura serena pero inquebrantable. Había soportado suficiente, y ahora la verdad había hablado por sí sola. El salón de baile se había convertido en una sala de juicio, con Juliet en medio como una acusada despojada de sus mentiras. Miró alrededor frenéticamente, esperando que alguien, cualquiera, saliera en su defensa, pero los invitados ya habían visto suficiente. Los susurros que antes se burlaban de Aurora ahora condenaban a Juliet. Un primo murmuró, ella quería dinero, no amor. Un viejo amigo de la familia negó con la cabeza. Isen merece algo mejor. Cada comentario apretó el pecho de Juliet hasta hacerla casi incapaz de respirar. Su día de boda, el que imaginó como su mayor triunfo, se había derrumbado en las cenizas de su propia codicia. Isen estaba a unos pasos, con los hombros pesados y los ojos enrojecidos, desgarrado entre la mujer con la que se había casado y la madre a la que había traicionado. Aurora no se regodeó. No alzó la voz ni lanzó insultos. Simplemente se mantuvo con una dignidad callada, la fuerza que había ocultado tanto tiempo ahora a la vista de todos. Su calma hacía que la rabia de Juliet pareciera infantil y su desesperación, patética. Por fin, Juliet rompió otra vez el silencio, pero su voz ya no era poderosa. Temblaba con el sonido de la derrota. Isen, dime que estás conmigo. Dime que todavía me eliges a mí sobre ella. Extendió la mano, pero Isen se apartó, con el rostro contraído por el dolor. Ya no sé quién eres, susurró, con la voz en carne viva. Creí que me amabas, pero todo este tiempo solo querías lo que tenía mi madre. No solo me usaste, destruiste el vínculo que yo tenía con ella. Los ojos de Juliet se abrieron de par en par, el pánico chispeando en ellos. No, Isen, no es cierto. Yo quería que tuviéramos un futuro. Quería que estuviéramos seguros. El rostro de Isen se endureció a medida que todo encajaba. Un futuro construido sobre mentiras y codicia no es un futuro que valga la pena. Con esas palabras, dio un paso atrás, dejando a Juliet sola, con las manos temblorosas y el rostro pálido. Un coro de exclamaciones recorrió la sala cuando todos comprendieron lo que acababa de ocurrir. El sueño de Juliet de control, seguridad y admiración se desmoronó ante sus ojos. Se volvió hacia Aurora, con la voz quebrándose en un susurro de odio. Arruinaste todo, siseó, pero Aurora solo negó con la cabeza. No, Juliet, respondió suavemente, tú te arruinaste sola. Yo solo dejé de ocultar la verdad. Con eso, Aurora se apartó, negándole a su nuera el poder de su atención. Isen se acercó a su madre, con la voz temblorosa. Mamá, no merezco tu perdón. Te fallé. Creí sus mentiras y te dejé sufrir sola. Aurora lo miró largo rato, con el corazón dividido entre el amor y la decepción. Puso una mano suave en su brazo. Isen, no necesito que supliques perdón. Necesito que aprendas.
te crié para ser un hombre íntegro. Ahora te toca decidir si honrarás eso o lo perderás para siempre. Isen bajó la cabeza, avergonzado, pero asintió lentamente. Lo enmendaré, susurró. Nunca dejaré que esto vuelva a suceder. A su alrededor, los invitados empezaron a dispersarse, algunos en shock, otros susurrando sobre el escándalo que habían presenciado, pero ninguno podía borrar la imagen ya grabada en sus mentes. Aurora Hughes, antes vista como frágil y digna de lástima, ahora erguida y firme, mientras Juliet se desmoronaba bajo el peso de su propia codicia. Juliet salió del salón hecha una furia, con el vestido arrastrándose tras ella, el orgullo hecho añicos y el futuro incierto. Nadie la siguió. Ni siquiera Isen. Él permaneció junto a su madre, con el rostro pesado de culpa pero la postura de quien ya tomó una decisión. Aurora alzó la barbilla, con la mirada serena al ver a su hijo. Esta noche lo ha cambiado todo, dijo en voz baja. Y aunque me rompa el corazón, tenía que hacerse. A veces la verdad duele más que la mentira, pero nos libera. Isen asintió, con lágrimas deslizándose, y por primera vez en años, Aurora sintió esperanza. El lazo entre madre e hijo estaba roto, pero quizá podría repararse, no con silencio ni con negación, sino con honestidad y respeto. Al salir del salón, el aire fresco de la noche la envolvió como un manto, y respiró hondo, con el corazón más ligero que en años. Había soportado humillación, traición y dolor, pero también había recuperado su dignidad. Juliet había perdido, Isen había aprendido y Aurora por fin había salido de las sombras de su silencio. La máscara que llevó durante décadas había caído y, en su lugar, estaba la mujer real, sin miedo, intacta, lista para vivir el resto de su vida en sus propios términos. Cuando Aurora cruzó por última vez la puerta esa noche, sintió el peso de los años levantarse de sus hombros. El aire fresco le secó las últimas lágrimas y, por primera vez en mucho tiempo, dejó de sentirse pequeña. Había entrado a ese salón como la mujer a la que todos compadecían y desestimaban, y salía como la mujer que había recuperado su dignidad. Detrás, la celebración estaba irremediablemente rota, la música en silencio y los susurros convirtiéndose en historias que se repetirían durante años. Juliet había huido deshonrada, su vestido blanco ya no símbolo de belleza sino recordatorio de codicia y humillación. Isen quedó en las ruinas de la vida que creyó haber construido, enfrentando la dolorosa verdad de sus propias decisiones. Aurora no sabía qué futuro le esperaba, pero sí que su camino sería difícil. Quizá recuperaría su fortaleza, quizá repararía lo roto, pero esas respuestas ya no eran su responsabilidad. Ella había cumplido su parte. Se había protegido, había defendido su honor y revelado la verdad que guardó tanto tiempo. Aurora se detuvo junto a su coche, apoyó con delicadeza la mano en la puerta y miró al cielo nocturno. Durante años vivió en silencio, con humildad, ocultándose tras la sencillez para que el mundo jamás conociera el alcance de su fuerza y de su seguridad. Pero esa noche comprendió que a veces el silencio se confunde con debilidad y que el amor puede cegar a quienes más amas. No volvería a permitirlo. Susurró, Robert, espero que estés orgulloso. Mantuvimos nuestra promesa, y también mi dignidad. Entonces subió al coche, encendió el motor y se alejó sin mirar atrás. La carretera se abrió calma y vacía, y con cada kilómetro sintió que su corazón volvía a unirse. Sabía que la vida no sería fácil y que las heridas de la traición tardarían en sanar, pero también sabía que era libre, libre de la crueldad de Juliet, de los susurros de lástima y de la máscara que llevó durante décadas. Aurora Hughes ya no era la mujer frágil que creían. Era una sobreviviente, una madre y, por encima de todo, una mujer que enfrentó la humillación y la transformó en fuerza. La historia de esa noche viviría en la memoria de todos los presentes, pero para Aurora no era solo una historia. Era el comienzo de su nueva vida, una que viviría con la cabeza en alto, la dignidad intacta y el corazón entero. Y con eso, el capítulo se cerró, no con derrota, sino con una victoria nacida de la verdad.